Hoy vamos a iniciar el tema sobre la biodiversidad en el planeta y en Venezuela. El término biodiversidad es quizás uno de los más usados en biología durante estos últimos 30 años. Como consecuencia de un mejor conocimiento que se tiene de la dinámica de la naturaleza y los avances en las investigaciones biológicas sobre las diferentes especies de plantas, animales y otros seres vivos que existen en el planeta. La diversidad biológica es extraordinaria. En la inmensa variedad de ambientes que existen en el planeta, donde encontramos muchas y muy diferentes formas particulares de vida, producto de la evolución. Seguidamente vamos a hablar de la definición de biodiversidad, de dónde se origina la biodiversidad en nuestro planeta Tierra, la biodiversidad en Venezuela, y vamos a hablar del término extinción, porque si bien existe biodiversidad, también ocurre la extinción por causas naturales y provocada por el ser humano. Como observamos en la lámina, la definición de biodiversidad es la diversidad biológica o variedad de formas de vida, plantas y animales y otros seres vivos en el planeta, como consecuencia de la evolución, gravemente puesta en peligro por la acción incontrolada del hombre. Cuando uno revisa la bibliografía respecto a este tema, vamos a encontrar criterios un tanto difíciles, pero todos coinciden en que la biodiversidad es la variedad de formas de vida que hay en el planeta. La definición anterior, que nos indica que es la variedad de formas de vida, plantas, animales y otros seres vivos, pareciera aislar a una gran cantidad de seres vivos que no podemos ver a simple vista, es decir, los seres microscópicos. Pero es que los seres microscópicos también forman parte de la biodiversidad, es decir, los seres vivos que podemos ver a simple vista y los seres vivos que no podemos ver a simple vista. Todos ellos forman parte de la biodiversidad. La palabra lo dice. El prefijo bio significa vida y la palabra diversidad es variabilidad, variación. Entonces, es variedad de organismos vivos que existen en el planeta. Biodiversidad en el planeta. Allí podemos ver una imagen bastante representativa de nuestro planeta Tierra, o el planeta azul como lo llaman los ecólogos, con una gran cantidad de plantas y animales en su superficie. Eso es la biodiversidad. En el planeta existe una gran diversidad biológica. Esta diversidad es producto de la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas presentes en nuestro planeta Tierra. A continuación vamos a hablar de estos tres tipos de diversidad. Inicialmente vamos a plantear lo que es la diversidad genética. La diversidad genética es el número total de características genéticas diferentes entre individuos de una especie. Es el componente básico de la biodiversidad. Representa la capacidad para encontrar individuos que suplan a otros afectados por dolencias congénitas, malformaciones, debilidad ante patógenos y otros problemas hereditarios. Quiero aclarar una cosita. Las características genéticas son de dos tipos. El fenotipo,
que es la expresión de los genes, la expresión física del gen, por ejemplo, como toda esa gran cantidad de animales y plantas que nosotros podemos ver a simple vista, y el genotipo son los genes que se encuentran en los cromosomas y que no los podemos ver. Entonces las características genéticas se manifiestan físicamente, y por eso es que vemos esa gran variedad de organismos, de seres vivos, tanto de plantas, animales y otros tipos de seres vivos que podemos observar a simple vista en el planeta y que con la utilización del microscopio también podemos observarlo, que también existen en ese mundo que no podemos ver a simple vista. En la lámina podemos ver en la imagen superior cómo aparecen allí una variabilidad de monos, por decirlo así entre comillas, de especies de monos, una gran variedad ahí. Eso es producto de la diversidad genética. En segundo término, la diversidad de especies expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están presentes en un determinado ecosistema, región o país. Esta ha sido estudiada en parte ya que cada vez se presenta un nuevo inventario de especies de nuevas zonas donde se descubren otras nuevas especies. Recuerden que los ecosistemas es la unión del biotopo, los factores bióticos y los factores abióticos, o sea, del ambiente con los factores que no tienen vida que encontramos en el ambiente, por ejemplo, como la luz, la temperatura, entre otros, y las formas de vida, es decir, a los animales, los plantas y todas las especies que existen en el planeta. Eso es lo que es el ecosistema. Pero en el ambiente existen innumerables ecosistemas y eso permite que puedan existir en cada uno de ellos un gran número de especies diferentes. Por ejemplo, en un ecosistema marino vamos a encontrar innumerables especies de peces, pero vamos a encontrar también innumerables especies de crustáceos, camarones, langostinos, langostas, cangrejos, toda una variedad de cangrejos, moluscos con una sola concha, moluscos con dos conchas, o sea, se llaman bivalvos o gasterópodos, moluscos sin conchas como los cefalópodos como el calamar o como el pulpo, y en fin, pues una gran variedad de especies, tanto de plantas como de animales macroscópicos y organismos microscópicos. Entonces podemos ver a nivel mundial una gran diversidad de especies. Se cree que existen alrededor de 10 millones de especies, de las cuales apenas han sido registradas 1.400.000. Se estima que el 40% de los peces de América del Sur no han sido descritos, así como gran parte de los artrópodos del trópico. Entre los artrópodos tenemos los crustáceos, como el cangrejo, y tenemos los insectos. Por ahí hay un lema que dice que los insectos son los dueños del mundo, porque son las especies más numerosas que encontramos en el planeta. En los árboles de la selva nublada de Centroamérica se encuentran 1.200 especies de escarabajos, mientras que en 1 metro cuadrado de suelo puede ocultar 32 millones de nemátodos y 90 millones de bacterias. Los nemátodos es un grupo también bastante numeroso de seres de invertebrados que forman parte del filum Nematoda, un filum bastante grande y que está constituido por diversas clases de gusanos. Diversidad del ecosistema. Expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen, a través de múltiples interrelaciones de las especies con su ambiente. En la imagen que se les presenta aparecen en la parte inferior izquierda unas pequeñas fotografías con diferentes ecosistemas que existen en el planeta. Es decir, hay diversidad de ecosistemas. En el planeta existe una gran variedad de ambientes en los que se puede desarrollar un gran número de ecosistemas. Estos ambientes se
clasifican en dos grandes grupos: los ecosistemas acuáticos, en los que su medio es el agua, y los ecosistemas terrestres, en los que su medio es el aire. Pareciera contradictorio decir que es el aire y no la tierra. Pues sí, porque resulta que todos los organismos que habitan en los ecosistemas terrestres realizan respiración y necesitan del oxígeno disuelto en el aire. Una vez que conocemos la situación de la biodiversidad a nivel mundial, donde existen un sinnúmero de especies y aún falta muchísimo por conocer, vamos a hablar de la diversidad en Venezuela. Como vemos en la lámina, Venezuela es un país megadiverso, es decir, que está dentro de los 10 países que tienen mayor biodiversidad a nivel mundial. Eso quiere decir que tienen mayor número de especies reportadas a nivel mundial. Bien, Venezuela se ubica entre los 10 países. Otros hablan de que se encuentran en la 9ª posición con mayor biodiversidad en el planeta. Es el 6º de América. Esta condición se debe a la convergencia de 4 regiones biogeográficas que coexisten en el mismo territorio: la región amazónica, la región andina, la región caribeña y la región guayanesa, lo que le confiere a Venezuela una amplia diversidad de biomas. Esta característica ubica a Venezuela entre los países megadiversos del mundo, lo que representa una ventaja comparativa que ha sido poco valorada como potencial económico estratégico, y desde el punto de vista turístico también ha sido poco valorada, y desde el punto de vista científico también, porque no se apoyan los estudios científicos que permitan poder ubicar nuevas especies, describirlas y clasificarlas. Venezuela ocupa el 7º lugar en mayor diversidad de aves. En nuestro país se han descrito 117.000 especies de aves, número que se incrementa en cada año mediante los estudios científicos, pudiendo existir unas 200.000. Venezuela cuenta con 43 parques nacionales, 22 monumentos naturales, 2 reservas de biosfera, 7 refugios y reservas de fauna silvestre, 79 parques recreativos y cientos de miles de kilómetros de áreas pristinas, es decir, inalteradas o puras, donde los verdes no parecen tener fin. La biodiversidad en Venezuela es bastante rica. Tenemos biodiversidad genética, tenemos biodiversidad de especies y tenemos biodiversidad de ecosistemas. Aparte de eso, desde hace muchísimo tiempo, los gobiernos nacionales de turno decretaron todas estas áreas bajo de régimen de administración especial, conocidas como ABRAE, que contemplan todos estos parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna y de flora, etcétera, etcétera, justamente para proteger la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. Con la presente lámina vamos a hablar sobre la biodiversidad en Nueva Esparta. Como podemos leer y observar en esta lámina, en el estado de Nueva Esparta, en cuanto a la flora, existen 617 géneros de plantas y 1.143 especies de vegetación. Ahí hay un error en la lámina, aparecen 11.143, son 1.143 especies. En cuanto a la fauna, existen 31 géneros y 31 especies de mamíferos.
115 géneros y 157 especies de aves, 34 géneros y 37 especies de reptiles, 4 géneros y 5 especies de anfibios. Ahí también hay un error, aparece otra vez repetido reptiles, pero son anfibios. Sin mencionar la gran cantidad de géneros y familias y especies de peces, de crustáceos, de artrópodos, del grupo de los anélidos, de todo el grupo de gusanos planos y gusanos cilíndricos, y una cantidad de especies que no han sido descritas para el estado de Nueva Esparta, y que cada día con los estudios científicos se enriquece cada vez más la biodiversidad de nuestras islas de Margarita, Coche y Cubagua. Tal cual como aparece en la lámina, vamos a hablar ahora de la extinción. La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. La extinción debería ser un proceso natural en el cual una especie desaparece para dar origen a otra o como consecuencia de un cambio en el ambiente al cual no se pudo adaptar. No se sabe cuántas especies al año se extinguieron, pero se estima que deben ser alrededor de 17.000 especies, es decir, 2 a cada hora. A este ritmo, lamentablemente, van a desaparecer en un corto periodo de tiempo muchísimas especies. Y es importante para el ser humano, para nosotros, proteger y conservar a las especies que tenemos ahorita en el planeta, porque eso nos garantiza el equilibrio ecológico, nos garantiza la alimentación y nos garantiza también, por qué no decirlo, la recreación y los estudios científicos. En la lámina podemos observar imágenes de cómo muchas personas a nivel mundial expresan mediante esas imágenes lo que es la extinción de una especie. Categorías de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, cuyas siglas son UICN, en una publicación que ellos elaboraron y publicaron, titulada El Libro Rojo de las Especies en Peligro, ellos recopilan la información mundial acerca del estado de las especies y la cotejan siguiendo patrones establecidos para poder ubicar a las especies de acuerdo a la información que van suministrando los países. Esta organización ha clasificado a las especies en las siguientes categorías que se muestran en la imagen que estamos presentando. En primer lugar, la categoría de extinto, que se representa con las letras EX. En esta categoría la especie ha desaparecido y no se han registrado más avistamientos. Extinto en vida silvestre. ED. Sucede cuando la especie ya no se encuentra naturalmente, es decir, se halla en cautiverio o las poblaciones han sido reintroducidas. Especie en peligro crítico. PC. Las especies aquí clasificadas enfrentan el riesgo máximo de desaparecer. Especies en peligro, EP. Aunque no se halla en peligro inminente de extinción, su riesgo es alto en un futuro próximo. Especies vulnerables, BU. Una especie se halla en esta categoría cuando el riesgo de extinción
es el mediano plazo. Especies en bajo riesgo, BR. Se coloca aquí una especie que no satisface ninguno de los criterios anteriores y se divide en varias subcategorías, las cuales no vamos a nombrar. Especies deficientes de datos. DD. La información que se dispone no es suficiente o adecuada para los estudios para incluirlas dentro de esta clasificación. Y especies no evaluadas. NE es que no ha sido evaluada porque no existe ningún criterio para poderla clasificar en este sistema. Finalmente, dejo a consideración este pensamiento que aparece en el libro de cuarto año de la colección Bicentenario. La diversidad biológica es nuestro más valioso pero menos preciado recurso. Espero que la sepan interpretar. Gracias por su atención.